Rusia destaca: el ofrecimiento nuclear de Francia constituye una amenaza para toda la humanidad. Israel reanudó los masivos bombardeos contra la Franja de Gaza, dejando en menos de 5 horas 400 muertos y unos 600 heridos. Venezuela califica de espurio y parcializado el informe de las Naciones Unidas sobre los hechos ocurridos en el país. El gobierno de Venezuela rechazó el envío de 238 venezolanos desde Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Messi queda fuera de la fecha de eliminatorias. Equipos venezolanos cuentan con rivales en la Libertadores y pelotero criollo en lista de lesionados. Y al cierre de esta edición les contaremos cómo serán las corridas de toros sin violencia en la Ciudad de México. Nuevamente la barbarie se toma la Franja de Gaza y Venezuela rechaza el envío de connacionales a cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Estos algunos de nuestros titulares. Bienvenidos. Melanie. Muy dinámica la jornada informativa esta semana y ya estamos listos para revisar lo sucedido. La declaración del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la defensa de la Unión Europea con armas nucleares francesas supone una amenaza directa para toda la comunidad mundial, declaró el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Destacó que el discurso del paraguas nuclear francés sobre Europa solo busca generar atención y no deja de ser una amenaza, no solo contra Rusia, sino contra toda la comunidad mundial. Reiteró además que se trata de eslóganes populistas para maximizar los dividendos políticos de la implacable retórica antirrusa dentro de la Unión Europea. Recordó además que Francia dispone de unas 290 ojivas nucleares y según los datos de la ONU, al igual que cuenta con un elemento único de la triada nuclear en términos de aviación táctica, con misiles de cruceros supersónicos con cargas nucleares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó la propuesta de su homólogo estadounidense Donald Trump para que los rusos y los ucranianos dejen de atacar instalaciones energéticas durante 30 días, lo que supone la primera tregua parcial en más de 3 años de conflicto. Luego de una conversación telefónica entre ambos mandatarios que se realizó el 18 de marzo, el Kremlin informó que el presidente Vladimir Putin dio inmediatamente la orden a los militares rusos de no atacar infraestructura energética de Ucrania durante 30 días. Incluso el ejército de Rusia derribó 7 de sus propios drones que ya estaban en el aire contra objetivos en Ucrania. Sin embargo, pocas horas después, Kiev atacó una instalación energética en el sur de Rusia. A pesar de esta provocación, Putin no ha cancelado la orden de alto el fuego temporal contra la infraestructura energética en Ucrania. Durante el contacto telefónico, el mandatario ruso también destacó que, para evitar una escalada del conflicto en Ucrania y avanzar en una solución, es esencial cesar toda la ayuda militar extranjera y el suministro de información de inteligencia a Kiev. Aunque luego Trump negó que Putin le pidiera cesar la asistencia militar a Ucrania, ratificando que Moscú tiene ventaja en el campo de batalla. El apoyo del gobierno español al plan europeo de rearme y el compromiso de aumentar el gasto militar se complica y genera una crisis tras el retiro del movimiento Sumar, que se niega a incrementarlo y además pide el retiro de la OTAN. Varios partidos muestran dudas sobre el plan y algunos se posicionan radicalmente en contra también en el seno de la coalición gubernamental. La situación resalta la debilidad de la posición de Sánchez. Es un gobierno en minoría, pero en este caso es aún más débil porque ahora también la oposición está desde adentro. Desechada la vía de los eurobonos para financiar el incremento, el gobierno español tendrá que dar una vuelta a los procedimientos con los que hasta ahora se venía habilitando los incrementos del gasto militar. Esto sin contar que el gobierno no ha podido aprobar los presupuestos del presente año. Al menos 53 personas murieron y 98 resultaron heridas luego que Estados Unidos lanzara masivos ataques aéreos contra los hutíes en Yemen, según informó el Ministerio de Salud del gobierno hutí.
Así comenzó el ataque de Washington contra los hutíes que controlan gran parte de Yemen, luego que el presidente Donald Trump ordenara el 15 de marzo a las Fuerzas Armadas de su país iniciar acciones militares contundentes contra el grupo rebelde. Incluso el propio líder republicano supervisó los ataques aéreos iniciales. Las autoridades hutíes informaron que la ofensiva causó la muerte de 5 niños, mientras que entre los heridos hay 9 menores. Según el Mando Central de Estados Unidos, esta operación a gran escala busca proteger los intereses nacionales y restablecer la navegación en el Mar Rojo. En respuesta a la agresión estadounidense, el movimiento yemení informó haber atacado el portaaviones de Estados Unidos, Harry Truman, y a otros buques de guerra con 18 misiles balísticos y drones. Los bombardeos estadounidenses contra el país árabe se producen días después de que los hutíes reanudaran los ataques contra buques israelíes en los mares Rojos y Arábigo ante la negativa de Israel de permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Y Francia se prepara para distribuir un manual de supervivencia a todos los hogares para ayudar a los ciudadanos a prepararse ante amenazas inminentes, incluido un conflicto armado en suelo francés. El instructivo tiene, entre otros objetivos, animar a los ciudadanos a desarrollar su resiliencia frente a diferentes crisis, destacó el gobierno galo. Incluye desastres naturales, accidentes tecnológicos y cibernéticos, crisis sanitarias como el COVID-19 y crisis de seguridad como ataques terroristas. El plan de Francia llega tras las actualizaciones de folletos similares emitidos a millones de hogares en Suecia y Finlandia, que incluyen instrucciones sobre cómo prepararse para los efectos de conflictos militares, cortes de comunicaciones y cortes de energía, así como eventos climáticos extremos. Al principio de este mes, Macron anunció una importante reforma de las fuerzas de seguridad francesas que incluye planes para aumentar el número de reservistas operativos de 40.000 a 100.000 para el año 2035, así como la posibilidad de ampliar su cobertura nuclear a la comunidad europea. Israel ha reanudado los masivos bombardeos contra la Franja de Gaza. En menos de 5 horas, unas 400 personas fueron asesinadas por los ataques aéreos, entre ellos unos 180 niños. Con esta nueva ofensiva, Israel rompió la tregua que había pactado con Hamás el pasado 19 de enero. Los ataques comenzaron en la madrugada del 18 de marzo, dejando además centenares de heridos en diversas partes del enclave costero. Fuentes del Ministerio de Salud de Gaza informaron que unas 600 personas fueron heridas y decenas de gazatíes permanecen bajo los escombros, por lo que no descartan que el número de víctimas aumente. Además, explicaron que durante la búsqueda y recuperación de cuerpos no pueden distinguir entre civiles y militares, pero afirman que más de la mitad de los muertos son niños y mujeres, aunque Israel asegura que todos sus ataques van dirigidos contra integrantes de Hamás. El gobierno israelí ha dicho que continuará su operación en Gaza si Hamás no libera a todos los rehenes. Sin embargo, el movimiento palestino advirtió que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmó una sentencia de muerte para los secuestrados al reanudar la guerra, debido a que podrían morir en los bombardeos y las continuas agresiones del régimen. El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó que su gobierno apeló a los criptoactivos para poder comprar combustibles ante la falta de dólares. Esto debido al bloqueo en el Congreso a nuevos créditos externos que hubieran permitido el ingreso de nuevas divisas. Arce destacó que ha instruido al Ministerio de Economía para que busque alternativas que resuelvan la escasez de combustibles, entre ellas el manejo de criptoactivos y criptomonedas. Bolivia registra una persistente escasez de diésel y gasolina desde el 2024 en medio de una alta demanda de los sectores de agricultura, minería y transporte pesado. El gasto de la importación de diésel y gasolina de Bolivia se duplicó entre 2022 y 2023, de 1.500 a 3.000 millones de dólares, de acuerdo con datos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Además, en el 2024 se incrementó a 3.500 millones. La falta de divisas ha puesto al gobierno boliviano a recurrir a la moneda digital para el pago de las importaciones de combustibles en una medida considerada inédita. El tema del calentamiento global tan evidente en el mundo genera cada vez mayor preocupación,
Más aún cuando quienes lo provocan son apenas un pequeño grupo de empresas, sobre todo estatales, que producen carbón, petróleo y gas y hacen, desgraciadamente, muy poco por detener la contaminación. Más de la mitad de todas las emisiones de dióxido de carbono procedentes de combustibles fósiles provienen de apenas 36 empresas, entre ellas la principal Saudi Aramco, además de Shell, ExxonMobil, Coal India y varias empresas chinas, responsables de más de 20.000 millones de toneladas de emisiones de CO2. El último informe de Carbon Majors calcula las emisiones liberadas por la quema de carbón, petróleo y gas producida por 169 grandes empresas de combustibles fósiles. De todas estas, 93 aumentaron sus emisiones totales en comparación con el año anterior. El último análisis de la base de datos Carbon Majors revela que, a pesar de los compromisos climáticos mundiales, un pequeño grupo de mayores productores de combustibles fósiles del mundo está aumentando de manera significativa tanto la producción como las emisiones. Ahora les contamos que 59 personas perdieron la vida y más de 150 fueron hospitalizadas luego que se registrara un incendio en un club nocturno en Macedonia del Norte causada por el uso de pirotecnia. Muchos de los heridos tienen quemaduras graves. Este es el momento en que las chispas de uno de los dispositivos pirotécnicos utilizados en el concierto prendieron fuego a una parte del techo del escenario, que rápidamente se propagó generando pánico entre los asistentes. Algunos testigos narran que hubo una estampida cuando intentaron salir del local en llamas, el cual estaba abarrotado de jóvenes y había superado su aforo. El suceso ocurrió en la madrugada del 16 de marzo. La mayoría de las víctimas son jóvenes que asistieron a un concierto de un grupo de hip hop muy popular en el país. Las autoridades informaron que varios de los organizadores del evento han sido detenidos como parte de las investigaciones, incluido el propietario del club. Las familias de las víctimas exigen un justo castigo a los responsables. Puede parecer difícil de creer, pero tomar bocadillos de ejercicio varias veces al día sin duda puede mejorar su salud y además su estado físico. Los bocadillos de ejercicio son ráfagas cortas de actividad de 30 segundos a 5 o 10 minutos como máximo que abarcan casi cualquier tipo de movimiento. Subir escaleras, caminar, hacer sentadillas, andar en bicicleta o bailar cuenta. Se demostró que realizar ejercicios de 15 a 30 segundos 3 veces al día mejora los niveles de actitud cardiorrespiratoria y el rendimiento físico en adultos inactivos, según un estudio publicado en la revista Exercise and Sport Science Review. Los adultos que informaron que no hacían ejercicio vieron una reducción del 17 al 18% en la incidencia de cáncer después de comenzar a hacer solo de 3.4 a 3.6 minutos de actividad física vigorosa al día. Las flexiones contra la pared fortalecerán sus brazos. Por ejemplo, las sentadillas son ideales para fortalecer piernas. Si usted quiere subir escaleras sin quedarse sin aliento, empiece a subir y bajar escaleras un poco más rápido de lo normal. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su teléfono y correo electrónico fueron hackeados. Sin embargo, la mandataria aclaró que no se trató de sus teléfonos y cuentas oficiales que poseen medidas de seguridad avanzadas. El hackeo se realizó después de que México entregó a 29 narcotraficantes a Estados Unidos el pasado 27 de febrero. Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital. La Agencia de Transformación Digital tomó cartas en el asunto y pues muy rápido lo revisó. Ahora, ¿qué teléfono era? ¿Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío? Que sí era mi teléfono, que todavía lo guardo por ahí. O sea, era un teléfono que conocía a todo mundo. Pero es un teléfono que ya no uso, digamos, para mi comunicación más personal, pues porque lo tiene todo mundo, tanto que salió en el periódico qué número de teléfono era con la gente. Ese fue el teléfono que hackearon. Entonces, lo conocía muchísimas personas.
¿Quién lo hackeó? No sabemos. Y la cuenta de correo electrónico que hackearon también es una cuenta de correo que tengo, pues creo que fue la primera cuenta de correo electrónico que abrí de Yahoo. Entonces también es una cuenta muy, muy antigua que tiene muchísimas personas. Y aparte pues tengo la cuenta del gobierno, que esa tiene pues todas las condiciones de ciberseguridad del gobierno y demás. Firefly Aerospace, la compañía con sede en Texas que realizó un alunizaje impecable con su nave espacial Blue Ghost a principios de este mes, declaró finalizada la histórica misión tras alcanzar el 100% de sus objetivos. Esta hazaña marca la primera operación comercial completamente exitosa en la Luna, según informó la compañía. Blue Ghost, un módulo de aterrizaje robótico de 4 patas, aproximadamente del tamaño de un vehículo pequeño, pasó 2 semanas operando en la cara visible de la Luna. El lugar de aterrizaje se encontraba cerca de una antigua formación volcánica llamada Mons Latrille, justo al norte del ecuador de la Luna. El Blue Ghost disfrutó de la luz solar durante la mayor parte de la misión, hasta que el anochecer lunar trajo oscuridad al lugar de aterrizaje. Sin embargo, el vehículo logró cumplir un objetivo clave de la misión y continuó operando durante unas 5 horas después del anochecer, gracias a la energía suministrada por las baterías. Durante sus operaciones, el módulo de alunizaje transmitió a la Tierra un total de aproximadamente 120 gigabytes de datos, lo que equivale a aproximadamente 24.000 canciones. El gabinete de Malasia aprobó un acuerdo con la empresa Ocean Infinity para reanudar la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysian Airlines. La búsqueda abarcará un área de 15.000 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico y la empresa recibirá $70 millones si se encuentran los restos de la aeronave. La desaparición del MH370 ocurrió el 8 de marzo del 2014 cuando se dirigía de Kuala Lumpur a Beijing, China, y desapareció de los radares con 239 personas a bordo. 42 personas murieron y decenas resultaron heridas como consecuencia de fuertes tormentas y tornados que azotaron a varios estados del centro y sur de Estados Unidos. Cientos de viviendas, escuelas y empresas han quedado destruidas o gravemente dañadas. Según un conteo preliminar del Servicio Meteorológico Nacional que fue reseñado por agencias de noticias internacionales, entre el 14 y 15 de marzo se registraron unos 87 tornados. Además, las tormentas avivaron unos 130 incendios forestales. Miles de manifestantes salieron a las calles de Estambul tras la detención de su alcalde Ekrem İmamoğlu. El opositor es considerado un rival clave del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Varias carreteras sufrieron cortes y se restringieron algunas plataformas de redes sociales y las autoridades prohibieron manifestaciones durante 4 días en un intento de impedir protestas. Los manifestantes calificaron la detención como ilegal e infundada, señalando que pone en evidencia la farsa democrática que vive el país. 13 personas murieron y 5 fueron rescatadas con vida tras un accidente aéreo ocurrido en Honduras el 17 de marzo, cuando un pequeño avión con 18 ocupantes cayó al mar poco después de despegar del aeropuerto internacional ubicado en la isla de Roatán. La aeronave aparentemente presentó una falla mecánica y sufrió un giro brusco al momento del despegue, cayendo al mar a 1 kilómetro de la pista. La falta de huevos en los Estados Unidos, que ya raya en una crisis alimenticia, dejó en claro una vez más el doble rasero del gobierno americano. Autoridades de ese país han sostenido acercamientos con Dinamarca y otros países europeos en busca del producto, con el fin de combatir el aumento de precio y la especulación. Esto pese a su política agresiva con Groenlandia en lo territorial y de aranceles en lo económico. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró que considera seriamente proponer la pena de muerte para criminales con el objetivo de enfrentar la creciente inseguridad en el país. Y pido a la clase política a debatir seriamente esta posibilidad de que aquellos que asesinan o violan a menores de edad, a mujeres indefensas, a niños,
ya no tienen forma de que se puedan resocializar. Y es allí donde se tenga que aplicar para estos criminales la pena de muerte. Hagámosla posible y comencemos a transformar la realidad de la seguridad en nuestro país. Luz, ruido y mucha pólvora marcaron las famosísimas fallas de Valencia, una de las fiestas populares de España más bulliciosas. Ninots, mascletas, Paquito el chocolatero, petardos y tardeo estuvieron a la orden del día. En el presente año ni las lluvias ni el mal tiempo lograron detener la celebración marcada por el recuerdo de los fallecidos en La Dana. Rusia y Ucrania intercambiaron el 19 de marzo 175 prisioneros de guerra cada uno. Como gesto de buena voluntad, la parte rusa también entregó a Kiev 22 prisioneros gravemente heridos que necesitan asistencia médica urgente. Este es uno de los mayores canjes desde que comenzó el conflicto ruso-ucraniano. Emiratos Árabes Unidos actuó como mediador para el canje. Los legisladores húngaros aprobaron un proyecto que prohíbe la marcha anual del orgullo gay bajo el criterio de proteger a los menores de edad. La norma fue propuesta por el partido de extrema derecha del primer ministro ultranacionalista Víctor Orbán. Esta constituye la más reciente medida contra este grupo que últimamente ha sido víctima de hostilidad social y ataques físicos. Estados Unidos anunció que extenderá 11 kilómetros el muro fronterizo que separa a su país de México para frenar la migración ilegal. Hola a todos, estoy aquí en Arizona y justo en este lugar pueden ver dónde termina el muro fronterizo. A partir de hoy, comenzamos 7 nuevas millas de construcción. Vamos a seguir haciendo que Estados Unidos sea seguro nuevamente. Tras un viaje de 17 horas, los astronautas de la NASA, Sony Williams y Buzz Wilmore, volvieron a la Tierra tras pasar 9 meses varados en la Estación Espacial Internacional. En cuestión de minutos, la cápsula redujo su velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora a estacionaria y amarizó frente a las costas de Florida. Como dato curioso, un grupo de delfines rodeó la cápsula. La frase "Welcome home" se escuchó fuerte y claro. Venezuela rechazó de manera enérgica lo que calificó como engañoso informe de la pseudomisión de determinación de los hechos efectuado por las Naciones Unidas. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, destacó que el mismo se limita a reiterar las mismas falsedades propugnadas por sectores extremistas del país. Tras recordar que dicha misión nunca visitó el país, relevó que la misma pone en evidencia que su único objetivo es promover un cambio de gobierno que permita la explotación de Venezuela y sus recursos naturales. Para el gobierno, dicho documento carece de rigor científico y se basa en fuentes políticas interesadas, de ahí que su motivación coincide en su estructura y contenido con ella. Gil lamentó que mientras atacan a Venezuela, hacen caso omiso del genocidio que vive Gaza, así como el pueblo palestino. Las autoridades de Venezuela rechazaron que el gobierno de Estados Unidos enviara el pasado 17 de marzo a El Salvador 238 ciudadanos venezolanos tras acusarlos de supuestamente pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. El presidente estadounidense Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual permite expulsar rápidamente a extranjeros en tiempos de guerra o invasión. Desde Venezuela afirmaron que se emplearán todos los canales diplomáticos y jurídicos para lograr la liberación de los migrantes venezolanos que están retenidos ilegalmente en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe. Nuestros migrantes no son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos. Nuestros migrantes son gente de bien. No puede ser que una persona, por ser venezolano, sea capturado, secuestrado, sin derecho a la defensa, sin derecho al debido proceso, sin condena, sea metido en un campo de concentración en Estados Unidos y sea enviado a campos de concentración nazi en El Salvador. Y Venezuela está presta y lista para denunciar esta violación masiva de derechos humanos contra los migrantes, trabajadores y nobles en los Estados Unidos.
y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. Ahora, Rubio, después que los llevan como unos animales a El Salvador, que los golpean, que los maltratan, que los vejan, que les rapan el cabello, que los ponen a dormir sobre el piso, ahora Rubio dice que es posible que se hayan equivocado y que algunos de ellos no sean del Tren de Aragua. Entonces les dice a Bukele, le ordena a Bukele, bueno, Bukele, mándalos para Venezuela, porque resulta que no todos eran del Tren de Aragua. Lo está reconociendo el secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la siembra de 30.000 hectáreas de soya con el fin de garantizar la sustentabilidad del proyecto, al igual que en su momento se hizo tanto con el arroz como con el maíz. He hecho un plan para avanzar este año por lo menos en 30.000 hectáreas de soya. Hace falta para todos los productos, de los alimentos para animales, entre otros. Yo pido apoyo, más unión y más inversión a los productores agropecuarios, más organización y disciplina. Dejó en claro que este plan se incorpora en las políticas de Estado que buscan garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo agrícola sustentable del país, que forma parte de las denominadas 7 transformaciones. En Venezuela se realizó la 48ª Feria Nacional del Cebú y sus cruces para el intercambio de experiencias en el ámbito de la ganadería nacional. Durante el evento se informó que actualmente el rebaño bovino y vacuno del país supera los 14 millones de ejemplares. El rebaño bovino vacuno del país en este momento es de 14.500.000 cabezas de ganado. Actualmente se sacrifican aproximadamente 1.500.000 ejemplares para el consumo de carne. La producción de leche ha alcanzado a 3.500.000 litros diarios. Lo que viene aquí es crecimiento. Ya estamos hablando de producir de manera sostenible más, de abastecer de mejor manera, directo al consumidor, al beneficiario más, y de empezar a exportar. Ya, por ejemplo, en genética somos el tercer país exportador de genética en América Latina. Brasil, Colombia y Venezuela. O sea, ustedes son la vinotinto de la ganadería. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el país cuenta con independencia económica debido sobre todo a sus riquezas, lo cual, añadió, le evita depender de terceros. Puso como ejemplo el crecimiento del año pasado, que alcanzó un 9% del Producto Interno Bruto PIB en base al esfuerzo, capital, tecnología propia y superando bloqueos. Destacó además que ante la situación geopolítica mundial, Venezuela está empeñada en producir, por lo que hizo un llamado al sector privado a continuar trabajando. Si el año 2024 ustedes crecieron 6.33, yo quiero que ustedes me traigan mejores noticias, Delcy, y superen esa meta y este año crezcan 7, 8, 9 puntos en la producción integral, mira, de estos productos de tanta calidad. El gobierno nacional contactó con bufete de abogados defensores de derechos humanos en El Salvador a fin de que se generen acciones legales que permitan liberar y rescatar a los migrantes venezolanos detenidos en la cárcel de máxima seguridad en ese país. Dicha acción legal estará basada en la falta de sentencia en ese país, su ingreso ilegal que se podría calificar como secuestro y la falta del debido proceso, al acusarlos sin pruebas de pertenecer a un grupo delictivo. Del 17 al 21 de marzo se realizó en el estado Bolívar la Expo Metal 2025, que contó con la participación de unas 200 empresas de 30 países que están interesadas en invertir en Venezuela y con las cuales el gobierno busca concretar alianzas estratégicas para fortalecer el desarrollo de la nación. En este evento se mostraron las capacidades y potencialidades tanto públicas como privadas del país en materia de hierro, acero, aluminio y minería. Una nave con 311 repatriados arribó al país desde México, informó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien señaló que el grupo llegó gracias a un acuerdo directo con el gobierno de ese país.
La aeronave de la estatal Conviasa arribó al aeropuerto de Maiquetía con compatriotas que no pudieron arribar a los Estados Unidos, por lo que optaron por retornar al país. El secretario general del partido opositor Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, alertó que la extrema derecha participará en las elecciones del próximo 25 de mayo para intentar ganar la mayoría en la Asamblea Nacional y juramentar como presidente a Edmundo González. El golpe de Estado lo están montando. Están engañando a quienes gobiernan al país. Pretenden, bajo instrucciones de Estados Unidos, participar en las elecciones venideras para agarrar un puñadito de diputados y desde allí juramentar como presidente a quien no ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio. Pero así ellos estarían desestabilizando una vez más al país. Esto es grave, totalmente grave. Hasta el próximo 30 de marzo se efectúa en el Parque Simón Bolívar de La Carlota en Caracas la primera expoferia de soberanía de los hidrocarburos. El evento busca fomentar la vocación científica y tecnológica en las nuevas generaciones, con especial énfasis en la aplicación de estos conocimientos en la producción de gas, petróleo y derivados. El evento está abierto para que asistan escuelas, familias y jóvenes con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre la industria de los hidrocarburos y su importancia para el desarrollo del país. El 19 de marzo inició en Venezuela una jornada de recolección de firmas en todas las plazas Bolívar del país para exigir el retorno de los 238 migrantes venezolanos que fueron enviados desde Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Las rúbricas serán presentadas ante los organismos internacionales. El gobierno de Nicolás Maduro además emitió una alerta para que sus ciudadanos no viajen a territorio norteamericano por ser un país inseguro para ellos, donde no existe el Estado de Derecho para los migrantes. La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, junto al ministro para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, mantuvieron una reunión para impulsar la convocatoria de proyectos de sostenibilidad e innovación 2025. La iniciativa, que responde al nombre de Tierra Viva Ciencia y Tecnología para la Sostenibilidad, es impulsada por ambas carteras y representa un paso fundamental en la lucha contra la crisis climática y promueve a la vez la concienciación ecológica. La convocatoria está centrada en el impulso de elementos de investigación científica, innovación, desarrollo sostenible y tecnológico. Los equipos venezolanos cuentan ya con los rivales de la Copa Libertadores. Pelotero criollo en lista de lesionados y Lionel Messi es baja en la selección gaucha. Carabobo y Táchira tienen ya rivales en Copa Libertadores. El primero se medirá a Botafogo de Brasil, Estudiantes de La Plata y Universidad de Chile, mientras Táchira va contra Flamengo Carioca, Liga Deportiva Universitaria de Ecuador y Central Córdoba de Argentina. El lanzador venezolano Brusdar Graterol ha sido incluido en la lista de lesionados de 60 días por los Dodgers de Los Ángeles, mientras continúa su recuperación tras someterse a una cirugía en el hombro a mediados de noviembre. El criollo no ha podido debutar y no hay plazo definido para su recuperación. Lionel Messi, la Pulga, el mejor jugador del mundo y capitán de Argentina, quedó fuera de esta fecha de las eliminatorias tras una molestia en el aductor. La lesión aleja a Messi de los enfrentamientos contra Uruguay y Brasil. El cuerpo técnico de Javier Mascherano en el Inter de Miami venía trabajando con cautela al astro tras una sobrecarga muscular que lo alejó de varios compromisos en marzo. Los espectáculos taurinos regresarán a la Ciudad de México, pero con un cambio radical. Ahora las corridas de toros serán sin violencia, y es que el Congreso local avaló una reforma para evitar perjudicar al animal o al torero. La legislación aprobada con 61 votos a favor y 1 en contra prohíbe la muerte de toros y el uso de objetos punzantes que puedan herir a los animales. Ya no se podrán utilizar banderillas, espadas y lanzas, solo se utilizará capote y muleta.
Además, los animales deberán regresar a su ganadería una vez que concluya el espectáculo. Se protegerán también los cuernos del toro para evitar daños a otros animales o a las personas, y se establece límites sobre cuánto tiempo pueden estar los toros en el ruedo. Adicionalmente, se contemplan multas de hasta $17.000 por incumplir la nueva normativa. Una de las diputadas a favor de la medida aseguró que por primera vez en la historia legislativa de la capital se ha alcanzado consenso en un tema tan sensible y polarizante como es la tauromaquia. Los glaciares son grandes depósitos de agua, tanto que contienen el 70% del agua dulce del planeta, pero además son guardianes de la biodiversidad y testigos silenciosos de los ritmos cambiantes de la Tierra. Los glaciares son vitales para el futuro de nuestro planeta y de la humanidad. Por ello, cada 21 de marzo se conmemora su día. Los glaciares están amenazados y en riesgo de desaparición. El aumento de la temperatura media del planeta está provocando un alarmante retroceso de ellos con todo lo que esto conlleva. Aumento del nivel del mar, pérdida de agua dulce y desastres naturales como inundaciones, por lo que es urgente abordar el desafío de conservar los glaciares, reduciendo los gases de efecto invernadero. La pérdida de los glaciares es una amenaza a corto plazo si continúa el calentamiento global. Esto debe ser, Melanie y amigos, un compromiso de todos. Totalmente. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima emisión.